Universidad de Buenos Aires y doctora en Psicología de la Universidad Nacional de San Luis, investigadora adjunta de CONICET, docente de grado y posgrado en la Facultad de Psicología de UBA, miembro de la Comisión de Psiquiatría y de ILAE. Su experiencia incluye el estudio de los aspectos clínicos y transculturales en enfermedades crónicas, en particular epilepsia y crisis funcionales disociativas, las atribuciones sobre salud y enfermedad y el impacto sobre la calidad de vida desde enfoques mixtos de investigación. Bienvenida, doctora. Ok. Bueno, muchas gracias. Bien, para lo último, voy a ser breve. Intentaré. Bien, la idea de la exposición de hoy es presentarle la nueva terminología que se propone desde la Asociación Internacional contra la Epilepsia. Yo soy parte del equipo de la ILAE, de la Task Force de crisis funcionales disociativas, estoy spoileando un poquitito, que está compuesta por muchas personas que han sido citadas aquí, como por ejemplo Marcus Ruber, Kurt Lafrance, Lorna Meyers, en sus estuvo unos meses nomás, Stoyan Popkirov también, Crisma Pretorius, de distintas partes del mundo. Y es una task force que viene funcionando desde la década del 90 más o menos y que ha producido un montón de recomendaciones y intentos de consenso para el manejo de lo que hoy vamos a proponer denominar crisis funcionales disociativas. Desde que comenzó la participación mía en 2021, se nos ha encomendado de alguna manera la tarea un poco titánica de preparar un documento de consenso para unificar la terminología justamente de esta condición que hoy vamos a intentar llamar crisis funcionales disociativas. Porque justamente teníamos un problema, teníamos una misma condición que sabemos que es compleja, que es heterogénea, ¿sí? Que es justamente esta. No me voy a detener mucho en describirla porque creo que todos aquí la conocemos y bastante bien, pero que la hemos nombrado de muchísimas maneras, desde histeroepilepsia, pseudocrisis, crisis histéricas, crisis conversivas, crisis psicógenas, crisis no epilépticas psicógenas, crisis psicógenas no epilépticas, crisis funcionales, crisis disociativas y probablemente me esté olvidando de alguna denominación, lo cual en realidad es bastante interesante porque es, digamos, un campo, entre comillas, nuevo, que tuvo su explosión en cuanto a publicaciones aproximadamente en 2011, 2012, y aún así encontramos una heterogeneidad de términos que es casi, no digo inaudito, porque siempre tenemos diferencias en la terminología, pero podemos pensar que es algo problemático. Podría ser problemático. ¿Por qué es importante tratar de consensuar en un nombre? Por distintos motivos. Por un lado, desde la experiencia del paciente, un nombre puede generar estigma, y no solamente estigma, sino también que ese estigma repercuta en su adherencia al tratamiento, en la adherencia a las recomendaciones y en la credibilidad que pueda llegar a tener con respecto a las recomendaciones que se le impartan y las indicaciones que les digan. Por otro lado, porque necesitamos poder comunicarnos mejor entre profesionales y pacientes y a través de los distintos servicios. Necesitamos un lenguaje, aunque sea un lenguaje común, que nos permita saber que estamos hablando de las mismas condiciones y no de otra cosa. Y por otro lado, algo que creo que se nombró y se habló bastante en este congreso, que es la problemática de la codificación de las condiciones y la posibilidad de comparar también a nivel de investigación. Fíjense, no me voy a hacer el problema de ir a la filmina anterior porque no sé cómo hacerlo, pero fíjense, en la filmina anterior yo había puesto
la cantidad de términos que teníamos que poner para poder hacer, no sé, una revisión de la literatura, y es bastante problemático. Siempre nos vamos a olvidar alguna forma que tuvo algún investigador o algún clínico a la hora de llamar a esta misma condición. Entonces, una de las nomenclaturas que fue, digamos, la más aceptada en los últimos tiempos fue crisis no epilépticas psicógenas, y creo que muchos de los presentes acá hemos denominado esta condición como tal. Sin embargo, esta forma de denominar esta condición ha tenido mucha resistencia, en particular por dos aspectos fundamentales. Uno, por el término psicógeno. Psicógeno puede ser un término que creo que lo han nombrado acá, que puede involucrar ciertas cuestiones dualistas que no hacen mucha referencia a lo que queremos explicar a los pacientes qué es lo que les pasa. Por más que, a ver, tiene un poco de sentido porque siempre hablamos de factores psicológicos, pero no necesariamente estamos pensando en lo psicológico estrictamente como causa de la condición. Entonces, si pensamos en algo psicógeno, podemos pensar que ya sabemos cuál es la causa y sabemos que todo esto es un campo bastante, digamos, nuevo en cuanto a los modelos explicativos causales sobre este tipo de condición. Y a su vez, es un término que quizá en algunos contextos no es estrictamente peyorativo, pero que en determinados lugares, contextos sociales y culturales puede ser considerado peyorativo, especialmente en el contexto biomédico, ¿no? Cuando pensamos que se le transmite al paciente el nombre de su nueva condición, este nuevo diagnóstico, este momento tan importante de la comunicación del diagnóstico, y le decimos, es una buena noticia, es psicológico, ¿no? Y esto también puede traer resistencias a la hora de aceptar, como diciendo, bueno, entonces no me están creyendo, que puede ser que estoy loco, que está todo en mi cabeza y yo no lo puedo controlar. Puede ser contraproducente. Entonces, era un término que generaba bastantes problemas. Y por otro lado, el término no epilépticas. ¿Por qué? Justamente porque estamos nombrando una condición por eso que no es, ¿no? Creo que hubo varios ejemplos con respecto a esto, ¿no? Creo que sobre los ataques de pánico han dicho tipo que, bueno, es una pseudo o no es un ataque al corazón. Sí, pero podemos nombrar una condición o una experiencia a partir de lo que sí es, y de hecho las buenas prácticas actuales tienden a, y creo que acá lo han repetido hasta el cansancio, a favorecer a los rule-in diagnosis, ¿no? O sea, los diagnósticos por los signos positivos. Entonces, si ya desde la denominación estábamos denominando una condición por lo que no es, justamente es algo problemático con las tendencias actuales. Entonces, la propuesta que hace este grupo de trabajo de la ILAE, ya la spoileé, es crisis funcionales / disociativas, functional / dissociative seizures en inglés, con sus siglas CFD en español y FDS en inglés, que ya fue publicado este año, en octubre, en la revista Epilepsia, y la idea acá es compartir un poco esta publicación con las ventajas y desventajas de la elección de cada uno de estos términos. Esto no salió de la galera, esto es un trabajo que desde del grupo de trabajo viene más o menos desde 2017, este intento de cambio de la terminología, y que empezó a cristalizarse a partir del año 2020 a través de distintas fuentes, sean discusiones entre profesionales o entre pacientes, interesados, organismos, revisión de la literatura, discusión interna dentro de nuestro equipo del grupo de trabajo y consultas específicas a expertos y a miembros de la FNDS y de otras organizaciones. Bien, ¿por qué funcionales? ¿Por qué elegimos o votamos para la denominación de esta condición funcional?
Siempre ponderamos pros y contras. Acá voy a tratar de exponer ambas cuestiones. Por un lado, y algo que viene en consonancia con todo lo que hemos escuchado en este congreso, porque es un término que es poco ofensivo y es aceptable por los pacientes, porque está alineado justamente con la clasificación diagnóstica de la Asociación Psiquiátrica Americana, del DSM-5, y también es coherente con otros denominados trastornos funcionales, aunque no sean trastornos neurológicos funcionales. Por otro lado, promueve esta idea de reversibilidad, promueve el rol activo por parte del paciente, genera optimismo, ¿no? Enfoca justamente esta etiología aparentemente no lesional de manera positiva y a su vez facilita el uso de metáforas que creo que acá hemos excedido el del hardware y el software. Creo que hubo un montón de metáforas más que me las llevo anotadas justamente en relación a la idea de funcional. Pero todo término puede llegar a tener su contra. Justamente también podemos pensar que es un término, podemos pensarlo como un poco amplio y demasiado vago, que se utiliza muchísimo en biomedicina y esa utilización, digamos, tan difundida puede llegar a ser confusa. Algo que creo que es importante, el tratamiento de primera elección hasta ahora para las crisis funcionales disociativas es el tratamiento psicoterapéutico y la idea de funcional no incluye a esta idea de que la psicoterapia podría llegar a ser útil. Y por otro lado, justamente esta cuestión de funcional y esta amplitud del término quizá no orienta específicamente a que los pacientes no sigan buscando tratamientos por otras vías, como puede ser la medicación, que hasta el momento no tiene como una evidencia sostenible. Por otro lado, disociativas. ¿Por qué disociativas? Por un lado, porque está alineado con otro de los sistemas diagnósticos operativos que, digamos, se utilizan en distintos contextos mundiales, como la CIE-11. Es útil en términos psicoeducativos para ayudar a entender la experiencia de muchos pacientes, esta idea de desconexión, esta idea de interrupción temporal de las funciones, de la integración de las funciones, y a su vez, justamente en consonancia, creo que muchas de las charlas del día de hoy fueron en este sentido, ayuda a fundamentar algunas de las intervenciones o algunas de las técnicas que se utilizan para el manejo, como pueden ser el grounding, ¿no? Me fui para atrás, miren, aprendí a ir para atrás. Pero también tenemos una contra, que es un término quizá menos familiar para muchos pacientes, incluso podría llegar a ser interpretado como peyorativo en determinados pacientes, como dicen, no, yo no estoy disociado, o está a veces muy asociado a otros trastornos, como puede ser el trastorno de personalidad múltiple, que no son, digamos, estrictamente lo mismo. O con ciertos fenómenos psicóticos, entonces podría llegar a generar o bien confusión o bien cierta reticencia por parte de los pacientes a la hora de recibir este término dentro de la etiqueta diagnóstica. Por otro lado, no coincide con otro de los sistemas diagnósticos operativos, con el DSM-5, y acá tenemos también un punto de confusión un poco más importante, que es que dentro del DSM-5 existe un capítulo de trastornos disociativos, donde también encontramos algunos fenómenos asociados a la experiencia de las crisis funcionales disociativas, como pueden ser la despersonalización o la desrealización, pero también se incluyen, como dije recién, el trastorno de identidad disociativa, que justamente no coincide con la experiencia de muchos pacientes. Esto que decía, que no es aplicable para todos los pacientes y a su vez en determinadas especialidades profesionales no es un término demasiado familiar. Entonces también podría ser problemático en este sentido. ¿Por qué crisis? ¿Por qué mantenemos
crisis funcionales disociativas, porque es un término que fue uno de los más aceptables por parte de los pacientes, a diferencia de eventos o ataques. Por otro lado, porque ayuda a la validación, reconoce estos síntomas que presentan los pacientes como reales y significativos, como, digamos, importantes de ser atendidos en un contexto de atención de la salud, porque es un término que es muy aceptado y utilizado por los profesionales, es adecuado con la semiología, esta idea de crisis, de algo que empieza, que termina, que es paroxístico, y a su vez se alinea con ambos sistemas diagnósticos operativos, el DSM y la CIE, en los distintos subtipos que proponen estos sistemas operativos para las crisis funcionales. ¿Cuáles serían las contras? El riesgo de confusión de qué tipo de crisis tenemos, ¿no? Especialmente con las crisis de epilepsia, particularmente por su semiología. Que una de las últimas recomendaciones de otro grupo de la ILAE fue que los medicamentos para la epilepsia ahora se denominan medicamentos anticrisis, lo cual podría generar confusión porque hay que aclarar específicamente que no es para este tipo de crisis, que serían las crisis de epilepsia, sino para otro tipo de crisis. Con lo cual, la utilización del término crisis o seizure en inglés requiere específicamente recomendaciones claras por parte de los profesionales tratantes para evitar la mala interpretación. Y la barra, ¿por qué la utilización de la barra? Justamente para marcar la flexibilidad. Sabemos que esto es un consenso, eso no quiere decir que vaya a haber acuerdo por parte de todos, entonces podemos utilizar, digamos, flexibilizar esta forma de denominar para adecuarlo con el perfil del paciente, con las preferencias del paciente, del profesional, del contexto cultural, del contexto lingüístico. Por otro lado, permite con esta flexibilidad alinear con estos dos sistemas diagnósticos que hasta ahora no se han puesto de acuerdo en su denominación y a su vez facilitar el reconocimiento y la posibilidad de codificación de este diagnóstico en cualquiera de los dos sistemas. 5 minutos, doctora. Perfecto, ya termino. Pero sabemos que la utilización, ser demasiado flexibles, a veces podría ser percibido como una falta de afirmación, una falta de decisión, y lo sabemos, y también puede seguir generando confusión, porque sabemos que muchas personas van a seguir denominándolas como crisis funcionales, otros crisis disociativas o ambas. Entonces, resumiendo, teníamos múltiples rótulos para un mismo fenómeno clínico, lo cual generaba estigma, confusión, no sabemos qué es lo que tengo, qué es lo que me pasa, unos lo nombran de una manera, otros los nombran de otros, que genera barreras para el tratamiento, barreras para la investigación, para la comparabilidad de los resultados, etc. Vemos que existen beneficios prácticos para utilizar una etiqueta común, por más que no estemos tan de acuerdo específicamente con cada parte, pero podemos utilizar una etiqueta común para mejorar la alianza, para ordenar la comunicación entre los servicios, facilitar la codificación y, como decía recién, posibilidad de comparar resultados de investigación. Y esta propuesta de FDS o crisis funcionales disociativas puede generar ventajas a la hora de integrar estos términos que han sido ampliamente aceptados en por distintas personas, por distintos tanto pacientes como profesionales, a distintos niveles, tanto desde la aceptabilidad como desde la semiología, como de la indicación de tratamientos y la recomendación de tratamientos, el mecanismo implicado, etc. Y ahora lo que nos queda es ver si se acepta o no, si lo utilizamos, si empezamos a utilizar esta nueva etiqueta o no. Esto es algo, obviamente, no es una imposición, sino es una propuesta. La idea también es
si se acepta, empezar a adaptar los materiales psicoeducativos con esta etiqueta, que esto sabemos que es algo gradual, y empezar a ver y generando, particularmente en nuestro contexto latinoamericano, evidencia regional de si es aceptable, adaptable y útil y funcional. Bien, listo, hasta aquí terminamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.